Así que el día de hoy vamos a tener este tema muy importante que es clínica en pediatría en el COVID-19 a cargo de la doctora Rosa Salazar Aguilar. Adelante, doctora. Ya, buenas noches con todos. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo algo de los conocimientos que tenemos hasta ahora de esta nueva enfermedad y en mi posición de pediatra, compartirles la experiencia que hemos tenido en el hospital donde trabajo con los niños, ¿no? En esta oportunidad me pidieron que les hable un poquito de las manifestaciones clínicas en los niños con infección por el COVID-19. Vamos a comenzar hablando un poquito de los antecedentes de esta enfermedad. Todos sabemos ya que en diciembre del 2019 se emitió una alerta por un brote de neumonía por una causa desconocida en la ciudad de Wuhan, China. Pocos días después de que sucede esto, se identifica al nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. Eso el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, porque se ve que los casos aumentaban muy rápidamente y comienzan a haber muertes por la causa. El 11 de marzo del 2020 ya se registraban 118.326 infectados y 4.292 muertes en 114 países. Debido a esto, la OMS declara que el mundo se enfrenta a una pandemia y declara la pandemia, ¿no? En Perú vemos el primer caso de COVID-19 recién para el 6 de marzo del 2020. Y el 15 de marzo el Ministerio de Salud reporta 71 casos por COVID-19 y se decreta el estado de emergencia nacional. ¿Cómo se comporta la infección en los niños? Vamos a ver cómo encontramos, cómo se definen los casos en la población pediátrica. El Ministerio de Salud, en la resolución ministerial 139, define los casos sospechosos, los casos confirmados y de acuerdo a la clínica, ¿no? Declara los casos sospechosos como niños con lactantes con una infección respiratoria aguda con 2 o más de los siguientes síntomas. Estos síntomas son los más frecuentes que se observan en los niños. La tos, que es lo más frecuente, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria leve, congestión nasal y fiebre. Además del cuadro clínico, se tendrían que considerar dos situaciones, ¿no? Que los niños hayan tenido contacto con un caso confirmado sospechoso, que tengan residencia o hayan viajado a alguna región del país donde hay casos confirmados los 14 días previos al inicio de los síntomas. Entonces, con estas dos situaciones, más la clínica que se observa, se considera el caso sospechoso. Y un niño con una infección respiratoria aguda grave, hablamos de una infección grave cuando la fiebre es mayor de 38 grados, hay tos, ya presentamos aquí dificultad respiratoria de moderada a severa. Entonces, con estas consideraciones, hablamos de un caso sospechoso. El caso confirmado lo consideran al niño o lactante con una prueba rápida o molecular positiva para COVID-19, independientemente de si hay o no síntomas. Dentro del caso sospechoso tenemos que considerar dos
dos posibilidades, ¿no? Cuando consideramos que la posibilidad de que el niño tenga infección es alta, cuando hay una infección respiratoria aguda con un familiar o contacto con una prueba positiva o una clínica de infección por COVID-19. Y la posibilidad es baja si hay una infección respiratoria aguda y no ha habido contactos con familiares positivos para COVID-19 o se aísla otro germen. Podemos ver que los síntomas, los signos que encontramos en el caso de los niños son muy similares a los que se presentan en cualquier otro tipo de infección respiratoria. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades producidas por virus o bacterias, otras infecciones de vías respiratorias, podemos ayudarnos con exámenes de laboratorio como el FINMA-REI, que es el PCR en hisopado faríngeo nasal, el IFI viral, y la cuantificación o la determinación de inmunoglobulina M para micoplasma. Entonces, si estos exámenes de laboratorio nos salen positivos, se descarta la infección por COVID-19. Cuando hablamos de un contacto, ¿a qué se le llama contacto? El contacto incluye los siguientes casos: haber permanecido en el mismo ambiente cercano de un paciente COVID-19, incluyendo el lugar de trabajo, el aula, el hogar o reuniones, o en el caso que se ha visto en nuestra población son las visitas a los familiares, ¿no? COVID positivos. El otro caso constituye el viajar con un paciente con COVID-19 a una proximidad menor de 1 metro en cualquier tipo de medio de transporte, dentro de los 14 días después de la aparición de los síntomas del caso COVID-19. Y en el caso del personal de salud que no tenga equipo de protección personal, ¿no?, para la atención de los pacientes COVID-19. Ahora vamos a ver cómo clasificamos la enfermedad. Los casos, bueno, los clasificamos en 3 grupos: los casos leves, los casos moderados y los casos severos. Un caso leve lo consideramos cuando hay 2 o más de los síntomas respiratorios que observan aquí, que son la tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal o un síndrome gripal, ¿no? Que no requiere hospitalización. En estos casos son síntomas leves que no requieren hospitalización y solamente aislamiento domiciliario y seguimiento por telemedicina, que es lo que se ha implementado últimamente, o visitas domiciliarias. Todos los casos leves no necesitan hospitalización. Los casos moderados son niños ya con infección respiratoria aguda que requieren hospitalización, porque aquí ya vamos a observar síntomas como la disnea, la hiporexia, taquimia, una saturación menor de 88%, y en caso que se tenga acceso a la toma de tomografía de tórax, hay signos radiológicos compatibles con neumonía. En este caso, sí, el niño va a requerir hospitalización. Entonces, es muy importante poder distinguir o poder hacer la clasificación de cada uno de estos casos para actuar de manera oportuna, ¿no?, con el tratamiento. La taquimia, ustedes saben que en los niños, dependiendo de la edad, va a variar la frecuencia respiratoria, ¿no? Para los menores de 2 meses vamos a hablar de una taquimia cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60 por minuto. En los niños más grandecitos, de los 2 meses, después de los 2 meses hasta el año de edad, mayor de 50 respiraciones por minuto.
Y en niños mayores de 1 año hasta los 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. En los niños más grandes, en los adolescentes, mayor de 30. La saturación de oxígeno, si ustedes ven la literatura en general, menciona una saturación de oxígeno menor de 92, pero ese es a nivel del mar. Casi todos los documentos que he revisado no consideran la saturación de oxígeno normal en altura, ¿no? Que es algo que tenemos que considerar nosotros. Entonces, para la ciudad de Huancayo, una saturación de oxígeno menor de 88 ya es un signo de alarma, sin soporte de oxígeno, ¿no? Y los signos radiológicos compatibles con neumonía. En este caso, el niño se tiene que hospitalizar. Cuando hablamos de un caso severo, el niño con infección respiratoria aguda que requiere ya hospitalización en UCI o en UCIN porque ya presenta distrés severo. Hay dificultad respiratoria severa manifestada por quejido, politiraje, hay desbalance de tórax abdominal, todos los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Hay alteración de los gases arteriales, hay una taquimia severa, con respiraciones en menores de 1 año de mayor de 70 por minuto, en los mayores de 1 año mayor de 50 por minuto. Puede haber también alteración del estado de conciencia, letargo o inclusive convulsiones, ¿no? En los niños pequeños. Como les decía, los gases arteriales van a estar alterados con una presión de oxígeno menor de 60, una de CO2 mayor de 50 y una relación, un PAFI menor de 300. Bueno, puede haber un síndrome de distrés respiratorio, que hablamos ya del síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, que es el PARSMA, se le conoce como PAR, de cualquier grado de gravedad. Puede haber sepsis o llegar al shock séptico. Aquí ya observamos trastornos de coagulación y daños en el miocardio con alteración de las enzimas miocárdicas, ¿no? En este caso ya el niño tiene que estar hospitalizado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en los niños con COVID-19? Bueno, se ha podido observar que la población pediátrica, la mayoría de ellos cursan la infección de manera sintomática. Acá tenemos unas estadísticas que se hacen en el Hospital de Niños de Wuhan, donde han hecho esta estadística se presenta más o menos en el mes de mayo. Ellos ya tenían 4 o 5 meses de enfermedad y pudieron hacer esta observación, ¿no? El 16% de niños cursa asintomático la infección, el 19% con sintomatología respiratoria alta y el 64% con neumonía. Estas son estadísticas de China, ¿no? Donde los síntomas más comunes, así en orden descendente, podemos ver que el síntoma más frecuente es la tos. Casi en el 50% de niños con infección vamos a ver que presentan tos. Hay eritema faríngeo en el 46%, taquimia 42%, fiebre en el 41%, taquicardia 28%, diarrea, que es uno de los síntomas o de los signos que también observamos en los niños, con menor incidencia, pero también sufre la diarrea. Hay fatiga, rinorrea, vómitos y una saturación menor de 92%, reportan ellos, en un porcentaje mucho menor.
Una vez que tenemos al paciente, tenemos que decidir cuáles son los que se hospitalizan y cuáles no, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para considerar una hospitalización o darlo de alta? Hay cosas importantes que considerar, como si es posible en la familia monitorizar o hacer un seguimiento estrecho del estado del niño, que si existen factores de riesgo asociados que puedan empeorar su estado, como inmunosupresión, alguna comorbilidad, ¿no? Generalmente lo que hemos observado en nuestra población, que los niños que necesitan hospitalización son niños con malformaciones congénitas, niños con síndrome de Down, que tienen un sistema autoinmune deficiente en la mayoría de casos, o está asociado a cardiopatías congénitas. El otro criterio que hay que considerar es si el entorno familiar asegura dar los cuidados y mantener el aislamiento, que es lo importante, ¿no? Nosotros hablamos de aislar a los pacientes en su casa, pero no conocemos cuáles son las condiciones en las que viven, ¿no? La mayoría o un gran porcentaje de población no tienen todas las comodidades en su vivienda, y a veces el aislamiento es imposible, ¿no? Entonces ese es un factor importante a considerar para decidir si se hospitaliza el niño o se da de alta para el tratamiento ambulatorio. Otra de las cosas importantes que se tiene que considerar es si el entorno familiar va a poder cumplir con las indicaciones y todas las medidas higiénicas dentro del hogar, ¿no? En caso de que se decida el alta del paciente, el tratamiento, estamos hablando de un paciente con una infección leve. Entonces el tratamiento va a ser sintomático únicamente. Vamos a usar el paracetamol para el control de la fiebre o el malestar general. La otra indicación es el uso de mascarilla permanente dentro del domicilio, tanto para el paciente como el cuidador, y mantener el distanciamiento que se recomienda, y indicarle cuáles son los signos de alarma, ¿no? Al momento del alta, para que en el caso de que se presentara en el transcurso de los días algún signo de alarma, como fiebre persistente o comenzar a haber dificultad para respirar, acuda nuevamente a reevaluación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en los niños? Tenemos los exámenes de laboratorio, el PCR, que nos va a dar el diagnóstico con seguridad, ¿no? Es el diagnóstico certero, que es la reacción en cadena de polimerasa, que va a detectar el ARN del virus en el hisopado nasofaringio y orofaringio. El hemograma, ¿qué vamos a encontrar en el hemograma? En el 69, casi 70% de pacientes, el hemograma no va a presentar ninguna alteración. Los leucocitos van a estar normales. Solo un 15% de pacientes va a presentar leucocitosis, y en otro 15% leucopenia. Los neutrófilos pueden estar normales en la mayoría de pacientes, solamente en un 5% hay neutrofilia y en un 6% neutropenia. Los linfocitos solamente van a estar disminuidos en un 3% de pacientes, ¿no? A diferencia de los adultos, este es un dato que va a estar relacionado con el pronóstico del paciente, ¿no? Un mayor grado de linfopenia nos va a indicar un pronóstico, un peor pronóstico. Otro de los exámenes que nos va a ayudar es la proteína C reactiva, que va a estar elevada en el 13% de los pacientes. La procalcitonina va a estar elevada en un 10% de pacientes,
Y las enzimas hepáticas y las enzimas cardíacas que van a estar elevadas también, no en la mayoría de pacientes, ¿no? Otra herramienta para el diagnóstico es la tomografía de tórax principalmente, ¿no? La radiografía de tórax generalmente no es tan sensible, no se encuentran imágenes patológicas a pesar de tener la clínica. Lo que nos va a dar mayor seguridad es la tomografía de tórax. Para hacer una evaluación de la tomografía, vamos a dividir en 4 grupos de acuerdo al grado de afectación. En el estadio temprano vamos a observar, esto hay que considerarlo porque inclusive sin haber clínica, sin tener ninguna clínica, la tomografía ya presenta alteraciones en pulmones. Entonces, en un estadio temprano podemos observar ya lesiones bilaterales con hiperdensidades subpleurales y consolidaciones con signo de halo o imágenes de vidrio esmerilado. En los estadios avanzados, las lesiones se expanden a múltiples lóbulos y puede estar en los 2 pulmones también, y la densidad de las imágenes observadas anteriormente se incrementa. Hay un engrosamiento del septal interlobular y se pueden observar ya lesiones de fibrosis y broncograma aéreo. El estado crítico, la consolidación pulmonar es difusa, ya vemos un pulmón blanco con broncograma aéreo. Y ya en el estado de recuperación, las consolidaciones y todas las imágenes, las imágenes se van tornando en patrón de vidrio esmerilado, similar a las del estadio temprano, y con el tiempo podemos observar ya bandas fibrosas en los lugares donde habían las lesiones. ¿Cuál va a ser el manejo en casos de los niños hospitalizados, ¿no? Hay consideraciones para el manejo de los niños, esto es para el personal que atiende a los niños. Una cosa importante es el uso adecuado de los equipos de protección personal, el lavado correcto de manos de acuerdo al protocolo de lavado de manos, mantener el distanciamiento, excepto cuando se haga el examen físico. Y una cosa importante en todos los que tenemos contacto con pacientes infectados por COVID es estar monitoreando y reportando la temperatura y la aparición de signos que podrían considerarse compatibles con la infección, ¿no? Esto con respecto al personal que atiende. ¿Qué hacemos en el caso de los niños que no se hospitalizan? ¿Cuál es el manejo ambulatorio? Bueno, se han mencionado muchos medicamentos, pero ninguno tiene evidencia suficiente para ser considerados en el tratamiento de los niños, ¿no? Para el manejo ambulatorio estamos usando el paracetamol para el control de la temperatura. Esto para los casos confirmados con prueba rápida o con prueba molecular. La citromicina no como antibiótico, sino como inmunomodulador, a la dosis que observan ahí, y la ivermectina, que se ha aceptado su uso ya por el IETSI, que es el Instituto de Salud, de Investigación, lo han aceptado ya como tratamiento para todos los pacientes con COVID. La ivermectina, igual que en el adulto, a 1 gota por kilo, en una dosis por día por 2 días. En el caso de los niños hospitalizados, el manejo va a depender del estado general, del estado en el que está el paciente, ¿no? Una cosa importante es la fluidoterapia, que en el caso de infección leve no se debe restringir,
pero sí en el caso de infección de moderada a severa, ¿no? Que tiene que haber restricción de líquidos, ¿no? Cuando la afectación pulmonar es más importante. Los antibióticos se usarán solamente en caso de que haya sospecha de infección bacteriana sobreagregada. Los antipiréticos y los corticoides. Bueno, eso es lo más importante, creo. Yo creo que podemos ampliar esta sesión con las preguntas que tengan. Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son las edades más frecuentes de complicaciones? ¿Y qué complicaciones también son las más frecuentes? Bueno, dentro de la población general lo que se ha visto, que los que se complican y requieren hospitalización, en la mayoría son niños de menores de 1 año. El 10% del total de niños infectados, los que requieren hospitalización porque presentan complicaciones, son los menores de 1 año. En un menor porcentaje están los niños de 1 a 5 años. Buenas noches, doctora. ¿Se ha visto reinfección en pacientes pediátricos? ¿Estos cuadros son más agresivos? Bueno, hasta el momento no hemos registrado nosotros ningún caso de reinfección. No se ha comprobado que sea reinfección porque además el diagnóstico generalmente se hace con pruebas rápidas. Y lo que sí hemos observado es que existen muchos falsos positivos y también falsos negativos con las pruebas rápidas, ¿no? Entonces no se tiene la seguridad de que sea una reinfección. Doctora, buenas noches. ¿La administración de ivermectina es para todas las edades o a partir de qué edad y en qué casos? Bueno, lo hemos usado en pacientes a partir de los 3 meses, porque la mayoría de casos que han requerido hospitalización han sido niños menores de 1 año. Y hemos usado la ivermectina a partir de los 3 meses. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? La pregunta era, ¿a partir de qué edad se debería usar y en qué casos? Bueno, en todos los casos, ya a partir de los 3 meses, en todos los casos confirmados, ¿no? Por prueba rápida o prueba molecular. En el caso de la prueba rápida, con IgM positivo, ¿no? Acá hay una pregunta. Dice, una consulta, ¿cuál es el manejo de la oxigenoterapia en los pacientes pediátricos? ¿También se asemeja al tratamiento de adultos o tiene alguna diferencia? Bueno, en el caso de pacientes que requieran soporte ventilatorio, lo que se recomienda es la cánula nasal de alto flujo. Creo que es el mismo manejo que en adultos, ¿no? Para evitar que evolucione la enfermedad y que requieran entrar a ventilación mecánica. El objetivo es evitar la ventilación invasiva, ¿no? La otra opción es el uso de CPAP y en caso de que no haya una adecuada respuesta a estos dos, la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, con respecto a la nutrición en estos pacientes hospitalizados, ¿es recomendable los suplementos nutricionales? Claro, lo que se tiene que considerar que en enfermedad grave el requerimiento calórico aumenta, ¿no? Entonces hay que garantizar seguir las recomendaciones de un paciente, de un niño en estado crítico. Hay que calcular el requerimiento energético y iniciar un soporte nutricional una vez estabilizado el paciente. Lo que se prefiere es la nutrición enteral antes de la parenteral. Entonces, es la primera consideración, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones dérmicas es frecuente en pacientes pediátricos? Y se han observado lesión en algunos casos reportados, petequias y lesiones en mucosa oral también.
Esas son las que se han observado relacionados con casos positivos, ¿no? Para COVID. Sí, aquí hay una preguntita. Dice, buenas noches. Se entiende que los menores de 2 años no deben usar mascarillas. ¿Deberían acudir los niños sin ninguna protección ahora que ya comenzaron las vacunas y las mamis los están llevando? Bueno, es muy complicado mantener a un niño con mascarilla, a un niño pequeño con mascarilla, ¿no? En estos casos se recomienda que el acompañante y las personas que van a atender al niño sean los que porten la mascarilla. Sabemos que eso disminuye la, la, la carga viral, ¿no? En niños menores de 2 años es muy difícil, por el riesgo además. Bien, aquí hay otra preguntita. Dice, doctora, ¿la anticoagulación está recomendada en estos pacientes hospitalizados y en qué fase utilizarlo? Bueno, en el contexto en el que estamos, no hemos tenido todavía pacientes graves. Como les decía hace un momento, la mayoría de pacientes hacen infecciones leves o asintomáticas, ¿no? Los pacientes que requieran hospitalización han sido porque han tenido infecciones sobreagregadas, infecciones respiratorias sobreagregadas, o pacientes que han tenido comorbilidades. Como les mencionaba hace rato, la mayoría de niños con problemas de cardiopatías congénitas o problemas de malformaciones de algún otro tipo, ¿no? No se ha considerado no se recomienda la anticoagulación porque no hay evidencia suficiente para el uso. Igual que el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Tampoco está considerado dentro del manejo de los pacientes pediátricos. Sobre el manejo de la corticoterapia, ¿cuál sería la indicación de inicio de este tipo de tratamiento y con cuál se iniciaría? Lo que se recomienda es la metilprednisolona. Eso en pacientes con enfermedad de moderada a severa. Continúo con la pregunta. Buenas noches. ¿Es similar el uso del pulso de corticoides en pediátricos? Sí, es igual, es similar que en los adultos. Se puede dar pulsos o tratamientos por 5 días, ¿no? ¿Se puede administrar hidroxiclorina a partir de qué edad y cuál es la dosis? Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. No hay evidencia suficiente del uso por los efectos adversos, igual que en el adulto, ¿no? Y no se recomienda su uso en pediatría. Ok, doctora, eso sería todo. Más bien agradecerle por su tiempo, ¿no? Por ilustrarnos con este tema de clínica en pediatría en el COVID-19. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos bastante a nombre del Colegio Médico del Perú, Región 4, Huancayo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.